La iglesia, los cristianos, hemos sido llamados a la santidad. Hemos sido llamados a vivir vidas piadosas y virtuosas de acuerdo con las Escrituras. Se nos ha dado la palabra de Dios para mostrarnos cómo vivir y el Espíritu de Dios morando en nosotros para darnos el poder para vivir de esa manera. Deberíamos vivir vidas tan diferentes, tan únicas, tan celestiales, que el mundo no tenga una explicación terrenal para nosotros. Debemos vivir vidas como las de Cristo. Para hacer esto, cada uno de nosotros tenemos que lidiar con el pecado. En 2 Corintios 7:1, Dios nos da un mandamiento continuo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es una forma de vivir, estar siempre confesando sus pecados, siempre estar pidiendo a Dios la fuerza para vencer la tentación y dejar a un lado los pecados que se convierten en hábito. Pero de vez en cuando el pecado se sale con la suya con nosotros, nos arrasa como individuos, pero también nos devasta como iglesia, interrumpe nuestra adoración, interrumpe nuestra unidad, destroza nuestra iglesia en términos de familia, en términos de ministerios, en términos de servicio, en términos de utilidad. Nos quita la alegría, nos quita la paz y el amor. El pecado impregna la iglesia como un veneno, debilita nuestra confianza en Dios, afecta nuestro ministerio. El pecado no se puede tratar fácilmente. Como hemos visto en Gálatas 3:3, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Necesitamos el Espíritu que mora en nosotros para ayudarnos a obtener la victoria sobre el pecado. Y necesitamos la palabra de Dios, limpiando, purificando, definiendo y refinando a nosotros. Pero también necesitamos los unos a los otros en esta batalla. Realmente no podemos hacerlo todos solos en aislamiento. Y ya saben, los proverbios dicen, fieles son las heridas del amigo. No le hace ningún favor a nadie si no le dice su verdadera condición. Si es un médico, por ejemplo, y sabe que su verdadera condición física es grave y no se lo dice, eso es un tipo de mala praxis, así como un desprecio por el valor de esa persona. Y espiritualmente, lo mismo sería cierto si se entiende la condición espiritual de una persona. Y es peligroso si no se lo dice. Esa es una especie de irresponsabilidad espiritual y manifiesta una indiferencia descarada. Hay varias cosas que debemos hacer como cristianos para ayudar el uno al otro. Primero, debemos fortalecernos los unos a los otros. Queremos ser útiles en el fortalecimiento de los demás. Parte de ser útiles en la vida de otros es enfrentar el pecado en la vida de los demás. Y antes de que podamos sacar una astilla como sea de su ojo, necesitamos sacar la viga del ojo mío si voy a ser útil. Si bien es cierto que tenemos que ganar la vida espiritual, tenemos que ganar la batalla contra la tentación, la batalla contra el pecado interior, y realmente ayuda cuando compartimos la lucha. Y eso significa que necesitamos confrontar en amor los unos a los otros. Tenemos la responsabilidad, el deber de levantar a un hermano pecador. Empezando en Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos la responsabilidad primero
de restaurar. La palabra restaurar significa reparar algo que está roto, dañado. Cuando encuentras a otro creyente en pecado, reconoce que hay un patrón continuo ahí. Tiene que ir a este creyente en confrontación. ¿Pero qué significa confrontar? Confrontar quiere decir ayuda a la persona a ver su pecado, ayudarle a entender su pecado. Llámalo, amonéstele para que se arrepiente y confiese ese pecado ante el Señor. Asegúrale el perdón de Dios. Invítalo a presentarse ante el Señor y confesar ese pecado. 1 Tesalonicenses 5, 14 dice: y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero mire lo que dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre. Tenga en cuenta que tu objetivo no es aplastar a aquella persona, no empujarlo hacia abajo, no emitir un juicio final, sino restaurarlo. Hay una razón para esa clase de trato: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Será mejor que lo trate de la manera en que le gustaría que le trataran cuando esté usted en ese lugar. Dice, ¿quién debe hacer este proceso? Dice, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Si su vida está bien delante de Dios, si está obedeciendo la palabra de Dios, si camina en obediencia a ella, entonces es espiritual. Gálatas 5:15 dice: los que caminan por el Espíritu, los que caminan obedientes, perdón, los que caminan obedientes a Dios. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El espiritual es el que camina de acuerdo al Espíritu de Dios, y eso significa que camina en obediencia al Espíritu, que ha revelado su voluntad en la palabra de Dios. Es dejar que la palabra de Cristo habite en usted abundantemente. Los que caminan en el Espíritu, es decir, los que son obedientes a la palabra de Dios, los que son llenos del Espíritu Santo, los que disfrutan el fruto del Espíritu, como de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto es evidente en su vida. Lo opuesto a ser espiritual es ser carnal. Pablo habla de eso en 1 Corintios 3, como personas que son divisivas, egocéntricas, desobedientes, obedeciendo los impulsos de la carne en su humanidad no redimida. Si estoy cayendo víctima continuamente de las tendencias pecaminosas de mi carne no redimida, ¿cómo me va a usar Dios en la vida de la gente alrededor? Cuando un creyente ha caído en pecado y ha caído a esas tendencias humanas y está pasando por el poder de la carne, solo una persona que es espiritual podría venir al rescate. Una de las motivaciones convincentes para que nos aseguremos de que nuestras vidas sean correctas es que Dios puede usarnos en la vida de otra persona. Tenemos la responsabilidad de restaurar, pero también tenemos la responsabilidad de sostener al hermano que está lidiando con el pecado. Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Habla de rendición de cuentas. Cargas son cargas pesadas, cargas difíciles de transportar, de llevar. El pecado es una carga pesada.
el pecado habitual es una carga muy pesada. Habla de esos pecados agresivos y habituales. Ser levantado de un pecado no es ser liberado de la tentación. Es posible que la tentación no desaparezca. Y aunque uno se lo levanta en ese momento, la tentación no desaparece. Y por lo que no solo tiene que levantarlo, tiene que sostenerlo. ¿Qué implica esto? Oración, compañerismo, responsabilidad. Oración intercediendo por el hermano, rogando que sea fortalecido espiritualmente, que él siga obedeciendo continuamente al Espíritu que mora en él. Compañerismo, involucrarse intensamente en la comunión con el pueblo cristiano, con el pueblo de Dios. Necesita esa persona hacer amigos. Empezamos a ponerle en ese proceso de amistad, de compañerismo dentro del cuerpo de Cristo y rendición de cuentas. Por ejemplo, dijera a una persona que está luchando, quiero reunirme con usted todas las semanas y establecemos una hora y cada vez que venga, quiero que tenga una lista escrita de su pecado durante la semana. Quiero que lo escriba y lo deletree y luego vamos a enfrentarlo y revisarlo. Eso puede durar un mes de victoria en su vida. Y haber un mes de victoria en su vida es el crecimiento. Y luego, por supuesto, comienza a entrar en la vida de la iglesia de una manera normal. Al hacer esto, el texto dice en versículo 2, cumple la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley de amor, el amor ágape, el amor que busca el beneficio de la otra persona. Gálatas 6:3 dice, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No seas orgulloso. Si es demasiado orgulloso para ayudar a otro creyente, Dios no puede usarle. Gálatas 6:4, el versículo 4 de este capítulo, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Necesitamos nosotros examinar nuestro propio corazón. Nuestra responsabilidad es examinar nuestra propia vida, asegurarnos de que nuestras actividades sean correctas antes de tratar de retener a alguien más. Puede mirar en su propia vida y si puede regocijarse en lo que Dios está haciendo a través de usted, entonces puede humillarse para ser el siervo de otra persona. Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. La palabra de carga aquí es diferente de lo que hemos visto antes. Tiene que ver con nuestros deberes espirituales. Pablo aquí se refiere a la misma cosa que acaba de instruir a nosotros a hacer. Eso es levantar y sostener a este pecador. Cada uno llevaremos nuestra responsabilidad hacia los demás. Tenemos que restaurar, tenemos que sostener y ahora tenemos que edificar al hermano que está lidiando con el pecado. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cosas buenas, cosas de excelencia moral, cosas de excelencia espiritual, cosas de la verdad que fluyen de la palabra de Dios. Y ustedes comparten juntos en todas estas cosas. Usted es el maestro y les dará todas estas cosas. Eso es el meollo de discipulado, el compartir, un compartir mutuo de la verdad divina. Está dando su opinión, está nutriendo, puede ser una enseñanza personal, puede ser a través de involucrarnos en un estudio bíblico, puede ser a través de libros o grabación, un montón de formas, pero lo que contribuye al crecimiento y victoria de este hermano.
Todos debemos ser instrumentos de santidad en la vida de los demás. Debemos restaurar, debemos fortalecernos los unos a los otros. Para eso Dios nos ha dado el uno al otro. Y en segundo lugar, debemos darnos cuenta de que hay consecuencias en nuestras acciones. Versículo 7. Dios ha determinado el principio que gobierna las acciones del hombre. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No piense que puede ignorar a Dios. He aquí uno de los principios absolutos y fijos de Dios. Usted planta una semilla y obtiene la vida que está contenida en aquel semillita y que nunca cambia. No va a brotar, no va a germinar ninguna otra cosa. No os engañéis, dice. Engañar significa vagar por aquí, ser descarriado. Realmente no necesita a alguien más para ser engañado, porque tienes un componente engañoso en nosotros mismos. Incluso como creyente tenemos la carne pecaminosa restante. Y Jeremías 17:9 dice, como sabemos, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Tenemos dentro de nosotros una fuerza para el engaño, un autoengaño. Es semejante a esto. Usted considera que está salvo, está en el camino al cielo, está bajo la gracia. El Señor nunca le dejaré ir. Así que realmente no puede haber consecuencias, creen, demasiado graves si camina en la carne. Ese es un autoengaño. No se deje engañar acerca tampoco de quién es un verdadero creyente, ni por los falsos maestros. No se deje engañar por los que aborrotan a la iglesia, por los que rompen la unidad, por los que siembran la discordia, la disensión y los problemas. Dios no puede ser burlado. No puede burlarse de Dios. Es decir, Dios no se deja engañar. O bien Dios tampoco es ignorado. O bien no puede insultar a Dios. No puede violar su santa ley y pensar que se va a salir con la suya. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted tiene una opción como creyente. Dios, en el punto de la salvación, le da la capacidad para hacer lo que honra a Dios, lo que en su caminar por el Espíritu, por el milagro de la redención. Las consecuencias eternas ya han sido resueltas, pero las temporales no. Por ejemplo, usted puede caminar en el Espíritu. Si camina en el Espíritu, eso es lo que experimentará. Ese es el fruto del Espíritu. Ustedes plantan caminando en el Espíritu, ustedes cosechan esas virtudes. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio o la templanza. Puede caminar en el Espíritu, pero también podría caminar en la carne. Si planta obras de la carne, va a cosechar inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de ira, disputas, disensiones, facciones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. No piensen ni por un momento que puede caminar en la carne y no pagar las consecuencias. La salvación no evita que las personas que beben, fuman y dañen su cuerpo se enfermen o contraigan cáncer. El hecho de que sea cristiano no se le va a proteger del hecho de que sembró irresponsabilidad y terminó con los resultados. Dios determina la consecuencia que enfrentamos por lo que elegimos hacer. Versículo 8. Porque el que siembre para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Sembrar es simplemente complacer a la carne. La carne es siempre el punto de partida del pecado. Cada vez que permitimos que nuestra mente albergue un rencor, alimente un resentimiento, albergue una fantasía impura o se plazca en la autocompasión, estamos sembrando para la carne. Cada vez que nos demoramos en malas compañías, cuya influencia insidiosa sabemos y no podemos resistir. Cada vez que nos acostamos en la cama, cuando deberíamos estar despiertos y orando, estamos sembrando para la carne. Sembrar para la carne igual cosecha de corrupción. En el caso del creyente, esta corrupción es simplemente la corrupción de su experiencia cristiana, la pérdida de la paz, la pérdida de la alegría, la pérdida de adoración, de servicio, de utilidad. Como creyentes, ¿por qué haríamos eso? Más, perdón, el que siembre para el Espíritu, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Miren lo que dice. La santidad es una cosecha de sembrar para el Espíritu. El cristiano que siembra para el Espíritu, la obediencia al Espíritu, cosecha la bendición completa, la plenitud, todas las satisfacciones, todos los gozos de la vida eterna, disfrutando de la paz, el gozo, el amor, la paciencia, la bondad, siendo conformado a Cristo. Eso es lo que. Entonces tenemos dos opciones. Pero tome en cuenta, la ley de Dios es verdadera. Aunque no veamos resultados inmediatos, aunque no cosechamos la bendición de en este instante. Versículo 9 nos indica esto. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Con frecuencia los cristianos quieren sembrar y cosechar, ¡pum!, de inmediato. No nos cansemos significa, no peque. No peques desanimándote y albergando desaliento carnal. No se canse de hacer el bien. No se vuelve perezoso, desatendido. No se le da la espalda de hacer el bien. Eso es manifestar el bien hacia afuera. Eso no habla de mí, habla de otros. Este es el resultado del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la actitud de amor, alegría y paz. Esas son todas las actitudes que resultan en acciones buenas, buenas acciones. Y continúen fieles a Dios. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. Es tiempo. Así que tengamos oportunidad. ¿Qué quiere decir esa palabra oportunidad? Es una temporada, un periodo, una era, incluso puede ser una edad. La temporada entre nuestra salvación y nuestra glorificación, ahí es donde empezamos. Tenemos esa oportunidad. Hagamos bien a todo. El bien hablado del amor, la alegría, la paz, todas estas cosas, todo lo que es virtuoso, todo lo que es noble, todo lo que es honorable, eso es el corazón de nuestro testimonio cristiano. Seamos conocidos por nuestra bondad, conocidos por nuestra virtud. Nos llama esa bondad, nos llama este bien que se vive para manifestar la transformación que Cristo ha obrado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser luces en el mundo.
Pero dice también otra condición, mayormente a los de la familia de la fe, especialmente los creyentes. Debemos hacer solo el bien los unos a los otros. Nada más que el bien, nada menos que el bien, pero el bien a la familia de Dios. Debemos tomar en cuenta de que hay consecuencias a nuestras acciones. Debemos fortalecer el uno al otro y que haya consecuencias. En tercer lugar, debemos ser siempre humildes en todo. Mire lo que dice en versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es como Pablo dijera, no hago pretensiones. ¿Qué está tratando de decir con una observación de la letra grande? Dice, y quizás lo que escribo aquí es poco atractivo. No está escrito profesionalmente. No parece algo que haría un escriba contratado. Se ve muy novato. Pablo no está tratando de causarle una buena impresión con su escritura. Escribe por urgencia. No podía esperar. Lo que tenía que decir era tan importante, tan urgente, que no podía esperar. Y no tuvo ninguna ayuda, entonces ahí adelante iba. Siguió adelante y escribió. Pablo, como dice esa misma actitud en 2 Corintios 2, no he venido a ti con superioridad de palabra, ni con palabras rebuscadas. No hago pretensiones, pero tampoco no te dejes engañar por los motivos pecaminosos de aquellos que tratarán de impresionarle. Versículo 12, todo lo que quieren agradar en la carne. Estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Todos los que quieren agradar en la carne. Eso me recuerda a los judaizantes, a ellos los que predican el falso evangelio. Están motivados por el orgullo. Quieren agradar en la carne, dice. Los que quieren agradar en la carne, para lucirse. Quieren dar una impresión externa de ser santos y virtuosos. Esta era una forma de vida para los judíos legalistas, dar una buena impresión. Era una forma también, es una forma de vida para personas en la religión falsa. Por ejemplo, veamos en Mateo 6:2, tenemos un ejemplo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es decir, cuando iban a dar sus ofrendas en el templo, tocaban trompeta, fulano de tal va a dar su ofrenda, que ponga atención. ¿Qué es eso? No hagas tocar trompeta, no te hagas jactarse no muestra su orgullo para que la gente se le dé cuenta de lo que está haciendo. Es privado entre usted y Dios. En el mismo capítulo, Mateo 6:5, ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Están diciendo, mire, Dios, te doy gracias que no soy como este otro, y como este otro. Mire, soy piadoso, que todo el mundo me vea. Ese es orgullo. Marcos 6:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Ellos hacen un montón de tradiciones que no están escritos en la palabra de Dios, solo para ser visto, para mostrar a todos qué tan espirituales son. Cualquier religión que no está dispuesta a aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador es una indulgencia en la carne que domina su vida, que domina
que, que, que cualquier religión que no esté dispuesta a aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador es una indulgencia en la carne que domina su corazón no regenerado, de que usted puede encontrar su camino a Dios de alguna manera por su propia bondad o por su comportamiento religioso. Esa es la mentira de toda religión falsa. Están motivados, Pablo dice, los que quieren dar una buena impresión por su orgullo, pero también por su cobardía. Ellos obligan a que los circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Había un gran precio por declararse un seguidor de Jesucristo. Creer en Jesucristo y dejar a Moisés sería perseguido. Los judíos de Jerusalén e Israel perseguían a los creyentes en Cristo. Terminaron masacrándolos. Y los judaizantes le están diciendo a todos esos creyentes que ya han comenzado en el Espíritu, que ellos no fueron realmente creyentes y que no fueron realmente hijos de Dios porque no han sido circuncidados. ¿Por qué? Porque no quieren ser perseguidos por los judíos por la causa de Cristo. Están en una posición igualmente condenatoria de tratar de aferrarse a la ley y las obras, como Pablo había dicho antes, y a la fe y a la gracia, pero agregando la ley. Esos judaizantes, a identificarse externamente con una congregación visible de creyentes, habían llegado a ser resentidos por su familia y amigos. Pero si se aferraban a Moisés, si se aferraban a la ley, pensaron que tal vez podían sobrevivir. Cobardes. Si seguían aferrándose al judaísmo, tampoco serían perseguidos por los romanos. Mientras que los romanos veían el cristianismo como una amenaza para César, porque todos los romanos sabían que César era el Señor. Y si decía que Jesús es el Señor, ellos lo toman como una insurreccionista. Y por su cobardía, ellos hacen esta insistencia de que uno vuelve a la ley. Pero también están motivados por su hipocresía. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para perdón, para gloriarse en vuestra carne. Quieren mostrarse como un convertido al judaísmo, cuando ni siquiera ellos pueden cumplir la ley. Pueden pasar por todos los ritos y rituales y nunca faltar a una reunión de personas reunidas para alguna ceremonia, pero no pueden cumplir la ley. Quieren que ustedes guarden la ley, pero ni ellos pueden cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Son unos completos hipócritas. Y esa es característica de todas las religiones falsas. Hacen alarde de su moralidad espiritual. Y Dios sabe que solo son transgresores de la ley y nada más. Pablo dice, ¿cuál es la actitud correcta? Solo podemos gloriarnos en la cruz. Versículo 14, la primera parte. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso se trata de la gracia. El pecador será quebrantado al pie de la cruz. La cruz dice, no puede salvarse a sí mismo. La cruz dice, Dios tuvo que salvarle, ofreciendo a su propio Hijo, colocando sus pecados sobre él, castigándolo en su lugar. Se merece el infierno. El Padre le dio ese infierno a Cristo en 3 horas de oscuridad. Lejos de mí, la expresión negativa más fuerte. No es posible que yo me gloríe, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No, no puedo jactarme de mí mismo. No puedo jactarme de mi justicia, de mi moralidad, de mi bondad. Solo puedo jactarme de que Dios me amó lo suficiente en su misericordia para poner mis pecados sobre su Hijo, que murió en mi lugar.
La cruz nos libera de la esclavitud del mundo. La última parte de 14. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo está pasando y todo lo que hay en él. He sido liberado de la carne. Toda aquella religión del mundo se ha ido. No tiene sentido. Seguimos con versículo 15. La cruz me ha hecho una nueva creación. Soy una nueva creación. El poder de la cruz me permite hacer lo que la carne no puede hacer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tengo una nueva capacidad de amar a Dios, de cumplir su voluntad. Paz, en versículo 16, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz, misericordia, sean a ellos y a Israel de Dios. Paz y misericordia descienden sobre todos los que siguen esta norma. El principio de la gracia y la fe, como se demuestra en la crucifixión y la resurrección de Cristo. El poder de la cruz me trajo las bendiciones de salvación. Mi vida está inundada de paz con Dios y la paz de Dios por la misericordia de Dios. Y no solo yo, Pablo dice, sobre Israel de Dios. ¿Quién es Israel de Dios? Los judíos que son verdaderos creyentes. Los únicos judíos verdaderos, que son los que... los únicos judíos verdaderos son los que creen en el Señor Jesucristo. Por lo demás, versículo 17, que nadie me cause problemas. Somos hombres marcados por Cristo. Hablando de la gente, Pablo está hablando de la gente en la iglesia que le está haciendo la vida imposible, porque están escuchando a los falsos maestros. Está hablando también de los falsos maestros que lo están atacando, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Tengo las cicatrices de mi servicio a Cristo. Pablo dice, yo soy todo eso, soy un esclavo de Cristo, un soldado de Cristo dedicado a Él. Así como un hierro caliente me ha marcado. Soy odiado por el mundo porque tengo la marca de Jesús sobre mí. Cada cicatriz que se hizo un sello, una marca de Cristo. Esas son las cicatrices de Cristo. ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir primero fortaleciendo el uno al otro, viviendo libre, fortaleciendo el uno al otro, dándonos cuenta de las consecuencias de nuestras acciones y a lo que vamos a cosechar. Y debemos ser humildes en todo. Pablo con urgencia escribió a los Gálatas para no cayeran en la esclavitud a la ley. No trataban de agregar nada a la salvación gratuita de Dios y que ellos vivieran libres como indica la palabra de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias que tú nos has dado este capítulo, que tú nos has dado esa carta a los Gálatas para vivir libre, no bajo el yugo del legalismo, no bajo el yugo de cosas agregadas a la salvación, sino viviendo con el Espíritu o en obediencia al Espíritu, siguiendo lo que tienen para nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.